En las últimas semanas, el nombre de la congresista Milagros Jáuregui ha estado en el centro de un intenso debate público en el Perú y lo seguirá estando. Esta vez fue por el albergue conocido como la Casa del Padre. Padre se refiere a Dios en realidad y no a un cura en específico. Este lugar es un centro de acogida residencial vinculado a la trayectoria religiosa y social de la señora Jáuregui, lo que en su momento fue presentado como una obra de ayuda para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Hoy es objeto de investigaciones fiscales, cuestionamientos éticos y un profundo debate sobre derechos humanos, aborto terapéutico, protección de la infancia y el uso político de situaciones extremadamente sensibles. ¿Cómo funciona este centro? ¿Cómo se financia? Todo eso vamos a hablar en este video. ¿Cuál es el papel de la señora Jáuregui? ¿Qué cuestionamientos éticos tiene? ¿Y qué es la revictimización de la que tanto se habla? Antes de continuar, el anuncio de Rusia 360. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. La Casa del Padre fue creada hace aproximadamente una década por Milagros Jáuregui y su esposo en el marco de su labor pastoral evangélica. El albergue se presenta como un espacio destinado a recibir a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas que han sido víctimas de violación y que enfrentan embarazos producto de esta violencia. Según sus promotores, el objetivo era ofrecer techo, alimentación, acompañamiento espiritual religioso, educación y cuidado médico básico. Con el tiempo, el centro empezó a recibir menores derivadas por el propio Estado, ojo, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ojo otra vez. Esto integró formalmente el albergue al sistema de protección de la infancia. Sin embargo, el crecimiento del albergue también vino acompañado de señales de alerta. Entre los años 2022 y 2026 se registraron al menos 10 fugas de menores. Algunas escaparon trepando muros durante la noche, otras simplemente abandonaron el lugar sin autorización. Uno de los casos más impactantes fue el de un adolescente que huyó en 2022, cuyo cuerpo fue hallado más de un año después en otra región del país. Este hecho estremeció a la opinión pública y planteó una pregunta inevitable. ¿Eran suficientes las condiciones de seguridad y acompañamiento dentro del albergue? Cuando se trata de niñas que ya han sufrido violencia extrema, cualquier falla en la protección adquiere una dimensión mucho más grave. A la par de estas fugas, estalló otra polémica aún más delicada: la difusión de imágenes de menores embarazadas o con sus bebés en eventos públicos y redes sociales también, vinculadas al entorno de la congresista. Para muchos especialistas en derechos humanos, esta exposición constituye un caso claro de revictimización. La revictimización ocurre cuando una persona que ya ha sufrido un daño traumático vuelve a experimentar afectación como consecuencia de la forma en que instituciones o terceros manejan su situación. En el caso de niñas violadas, exponer su imagen, su historia o su condición de madres adolescentes sin garantías estrictas de confidencialidad puede reabrir heridas, generar estigmatización social y afectar su proceso de recuperación emocional. La protección de la identidad de menores víctimas de violencia sexual no es un simple formalismo, es un estándar básico del derecho internacional y de la legislación peruana. El derecho a la privacidad, a la dignidad y a la integridad psicológica son pilares fundamentales cuando hablamos de infancia. No se trata solo de evitar el escándalo mediático, sino de impedir que esas niñas carguen de por vida con la etiqueta pública de víctima o madre por violación. La exposición puede traducirse en acoso, discriminación escolar, aislamiento y un impacto duradero en su autoestima. En ese contexto, la Fiscalía y el propio Ministerio de la Mujer realizaron intervenciones para supervisar el funcionamiento del albergue. También se activaron investigaciones en el Congreso. La Comisión de Fiscalización acordó citar a la ministra de la Mujer para que explique bajo qué criterios se derivaron menores a ese centro, qué supervisiones se realizaron y si existió algún tipo de financiamiento público o respaldo institucional. A su vez, la Comisión de Ética abrió una evaluación sobre la conducta de la congresista Jáuregui por la difusión de imágenes de las menores. El debate dejó de ser exclusivamente moral o ideológico y pasó a ser institucional.
Otro ángulo polémico tiene que ver con el posible beneficio político o económico asociado al albergue. Según declaraciones juradas y reportes periodísticos, las actividades pastorales y ecosociales vinculadas a la organización representan una fuente relevante de ingresos para el entorno de Milagros Jáuregui y su esposo, a través pues, de donaciones y aportes religiosos. No existe hasta el momento prueba pública de que se hayan desviado recursos estatales directamente a su patrimonio personal. Sin embargo, críticos sostienen que la visibilidad que otorga liderar un refugio de este tipo puede traducirse en capital político, reforzando una narrativa conservadora en torno a la maternidad y la oposición al aborto. Cuando una figura política combina gestión de un albergue con activismo legislativo en materia de salud reproductiva, el conflicto de intereses se vuelve una sospecha legítima que debe ser despejada con transparencia absoluta. El debate se conecta inevitablemente con la cuestión del aborto terapéutico en el Perú. Desde hace más de 100 años la legislación peruana permite el aborto cuando la vida o la salud de la gestante están en riesgo. En el caso de niñas víctimas de violación, la afectación a la salud mental puede ser considerada un riesgo para la salud integral, siempre que así lo determine un equipo médico. En los últimos años, sin embargo, se han impulsado modificaciones a protocolos hospitalarios que reducen o restringen ciertas causales, especialmente aquellas vinculadas a la salud mental. Estas modificaciones han sido respaldadas por sectores conservadores del Congreso, entre ellos pues la propia Milagros Jáuregui. La pregunta que surge es clara: ¿es legítimo proceder con un aborto terapéutico en el caso de una menor violada? Desde el punto de vista jurídico vigente, la respuesta es sí, siempre que se cumplan los requisitos médicos establecidos. Desde la perspectiva de derechos humanos, organismos internacionales han señalado que negar este acceso puede constituir una vulneración del derecho a la salud, a la integridad y a no sufrir tratos crueles o degradantes. Obligar a una niña a continuar un embarazo producto de una violación puede profundizar el trauma inicial. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el embarazo ya está muy avanzado y la interrupción no es viable según los criterios médicos? En esos casos, el Estado debe garantizar atención prenatal de calidad, apoyo psicológico intensivo y un entorno seguro. Después del nacimiento pueden evaluarse alternativas como la adopción legal, siempre respetando la voluntad informada de la menor y el interés superior del recién nacido. La clave es que ninguna decisión sea impuesta bajo presión ideológica o religiosa, sino que responda a la protección integral de derechos. El clima político se volvió aún más tenso cuando el excongresista Carlos Tubino realizó declaraciones públicas minimizando casos de violación de menores y cuestionando la legitimidad del aborto terapéutico. Sus palabras generaron indignación porque parecían relativizar el sufrimiento de niñas víctimas de abuso. Claro, es que no siempre son violaciones, a veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación. Pero hablamos de embarazos de niñas o adolescentes. Sí, claro. En un contexto ya marcado por la polémica del albergue, este tipo de afirmaciones alimentaron o alimentan la percepción de que ciertos sectores políticos no dimensionan adecuadamente la gravedad de la violencia sexual infantil. Al final, más allá de las responsabilidades individuales que determinen las investigaciones, el caso revela tensiones profundas en la sociedad peruana. Por un lado está el legítimo deseo de ofrecer refugio y apoyo a niñas en situación de abandono y violencia. Y por otro lado está la obligación del Estado y de cualquier institución privada de garantizar estándares estrictos de protección, confidencialidad y respeto a los derechos humanos. Cuando se trata de menores violadas, el margen de error es prácticamente inexistente. La discusión también expone el riesgo de que causas extremadamente sensibles se conviertan en banderas ideológicas. El sufrimiento de una niña no puede transformarse en argumentos de campaña ni en herramienta de posicionamiento político. La protección de la niñez exige sobriedad, ética y profesionalismo. Exige que las decisiones médicas se tomen con base científica y legal, no en consignas. Exige que la privacidad se resguarde con rigor absoluto. Entonces, amigos, velar por los derechos de la niñez en situaciones tan delicadas como la violencia sexual no es un asunto secundario ni partidario, es una responsabilidad moral y jurídica que compromete
a toda la sociedad. Cuando el Estado o figuras políticas intervienen en estos casos, deben hacerlo con la máxima transparencia y con un enfoque centrado exclusivamente en el bienestar de las víctimas. La infancia no puede convertirse en escenario de proselitismo ni en vitrina de agendas ideológicas. En contextos de dolor tan profundo, como es el caso de violaciones, la prioridad debe ser siempre la dignidad, la salud y el futuro de las niñas. Solo así se podrá afirmar con coherencia que la protección de la vida empieza por respetar plenamente los derechos de quienes más necesitan amparo. Eso es todo lo que quería reflexionar, amigos míos. Si este video te gustó, te pareció informativo, por favor dale me gusta y compártelo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría, no necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá, solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.